Hagamos una red de voluntades solidarias, con hilos de culturas en participación ciudadana. Hagamos una red de políticas incluyentes, con mujeres y hombres dispuestos a un control social eficiente. Del norte hasta el sur, de oriente hasta occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Hagamos una red de espacios colectivos, con 1000 voces diferentes y un solo objetivo. Dejamos una red intercambiando experiencias, apoyando al desarrollo nacional de la conciencia. Del norte al sur, de oriente a occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red digna, segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Una red de participación ciudadana y control social. Muy buenas noches a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. En esta oportunidad estamos acá, pues a través del ciberespacio, para abordar temáticas de relevancia para la sociedad, tal la característica y la misión de nuestra institución. En esta ocasión vamos a abordar, en el marco del ciclo de conversatorios denominado Rumbo a las elecciones subnacionales, vamos a abordar un tema específico, como es los temas prioritarios para la gestión de los gobiernos departamentales. Estamos a pocos días, en realidad, ¿no?, de unas elecciones muy importantes, municipales y departamentales. Vamos a tener nuevas autoridades quienes van a dirigir los destinos del país, de los municipios y de los departamentos, ¿no? Entonces, este tema nos convoca en esta oportunidad y para ello hemos invitado a dos profesionales reconocidos en nuestro medio para que nos hablen precisamente sobre esta temática y hagamos una charla muy interesante y llenar aquellos vacíos de información que puedan existir en la sociedad, ¿no? Estamos con Ludwig Ángel Valverde Botello. Él es licenciado en Ciencias Políticas y licenciado en Literatura por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Tiene una maestría en Filosofía y Ciencia Política. Fue presidente del Colegio Departamental de Politólogos de La Paz en 2 gestiones y actualmente es docente investigador titular del Instituto de Investigaciones de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés. Le damos la más cordial bienvenida a sus palabras de bienvenida, de llegada. Muy bien, muchas gracias, Boris. Un gusto estar con usted y con la Red de Participación Ciudadana, por supuesto. Tiene alcance nacional y entiendo que también algunas intervenciones en anteriores procesos electorales, si mal no recuerdo, 2014, 2015, fueron notables, ¿no? Entonces, un gusto, por supuesto, estar acá y va a ser también un gusto compartir con usted, con ustedes, con la audiencia, el conjunto de temas que nos convocan hoy día. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. De la misma manera, nos acompaña también Jeffrey Yamil Kafka Delgado. Él es licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública, egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas y maestrante del programa de Geopolítica de los Recursos Naturales. Todos estos estudios en la Universidad Mayor de San Andrés, nuestra universidad acá en La Paz. Es especialista en Planificación y Gestión Pública Municipal. Le damos la más cordial bienvenida. Esperemos haya podido solucionar el problema que teníamos de audio. Estimado Jeffrey, ¿te encuentras ahí? Bien,
Tal parece que aún persiste el problema de sonido, que seguramente lo vamos a solucionar en los próximos minutos, ¿no? Empecemos. En realidad, la temática, como decíamos, esos son los temas prioritarios que hacen a los gobiernos departamentales en estas elecciones, ¿no? ¿Cómo vemos precisamente nosotros a nuestros gobiernos departamentales? ¿Cuáles son las necesidades que que los municipios tienen? Seguramente son distintos, ¿no? En el país, los gobiernos departamentales, pero tal vez hay parámetros comunes denominadores que, que sean urgentes de atender por los próximos autoridades, por los próximos gobiernos. Por favor, Ludwig, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? A ver, yo identifico varios temas en esta coyuntura. Yo creo que la COVID o el COVID nos ha planteado al mundo entero, pero particularmente a los bolivianos, un conjunto de temas no resueltos, de urgente atención, de atención en el corto, mediano, largo plazo. Hay acciones que necesitan una inmediata respuesta y hay otras que se pueden trabajar en proceso, ¿no? Corto, mediano, largo plazo. El hecho está en que la COVID nos ha expuesto de manera fría un conjunto de temas de latencia permanente, no resueltos, no atendidos estructuralmente y que forman ahora parte de la agenda pública nacional. Entonces, parto con esa consideración. Yo creo que el COVID nos ha mostrado, nos ha desnudado la realidad de los gobiernos subnacionales y nos ha mostrado dramas, en mi criterio, respecto de un conjunto de temas que no están siendo abordados ni atendidos. Yo esperaba, Boris, estimados amigos, yo esperaba contar con propuestas electorales en estas elecciones subnacionales que trabajen de modo estructural varios temas. Pensaba, por ejemplo, encontrar en las propuestas electorales formas innovadoras, adecuadas a la realidad del siglo XXI, de comunicación entre representantes y representados. Ese es un tema que no está atendido, no es y menos resuelto en la gran mayoría de las ofertas electorales. Es decir, estamos en un momento hoy en el que le escuchamos ofertas, las ofertas están basadas en el perfil de candidatos antes que en propuestas, por ejemplo, de desarrollo integral necesarias para el departamento, para el municipio. Y estas propuestas focalizadas en el perfil del candidato no abren, por lo menos a nivel de exposición, a nivel de oferta electoral, mecanismos que pueden facilitar la dimensión estructural del Estado boliviano que transversaliza la participación ciudadana. O sea, no tienes propuestas que focalicen en un mecanismo continuo de relacionamiento entre electores y elegidos. ¿Ya? Entonces, hoy están ofertando una serie de temas. Además, muchas de las ofertas no son de su competencia. El gran problema va a ser, primero, que confundan a la gente. Y el gran problema va a ser cuando tengan que cumplir esa oferta electoral. Estructuralmente no tienen condiciones para aquello. Es decir, el engaño producto de esta, en mi percepción, incomunicación de electores y elegibles no está dada, ¿no? Y en mi criterio, desde ahí empieza el problema del divorcio, de la separación entre electores y elegidos, ¿ya? Que se va a transformar una vez que se posesionen en gobernantes y gobernados, ¿ya? El problema entonces está ya planteado desde el inicio. Veamos cómo se han producido las ofertas electorales. Y ahí también eso merece un otro análisis detenido. Es decir, esas propuestas electorales han sido hechas con
insumos, por ejemplo, que vienen de indicadores de la gestión local, de la gestión pública subnacional, pues que han sido, digamos, una serie de ocurrencias de la organización política y del candidato. Yo me temo que sí, ¿no? Lamentablemente no estamos entendiendo los bolivianos la importancia que es asumir, bueno, no los bolivianos, en realidad estos candidatos, la importancia de asumir el reto del desarrollo en el corto, mediano, largo plazo y asumir seriamente la gestión pública. Ya he detectado y señalado problemas de incomunicación, ¿no? Que lamentablemente esos problemas se van agudizando en la medida en que se pierde la conexión con la realidad, ¿no? Que ojalá no se pierda, ojalá más bien ahora que estamos en un contexto de pandemia en el que el mundo virtual nos marca el paso, ojalá esa herramienta pueda ser integrada a la comunicación de las autoridades con los ciudadanos. La esperanza es lo último que se pierde y esperemos que efectivamente eso pueda transformarse una vez superadas las elecciones, ¿no? Pero vuelvo al otro tema que había señalado, la manera como se han producido las ofertas electorales, si uno va viendo con detenimiento, no ha incorporado los indicadores de gestión, en su gran mayoría, de lo que está sucediendo hoy en los gobiernos subnacionales. No hay, no se han trabajado ofertas electorales con base en lo avanzado, con base en lo logrado, con base en los procesos socialmente construidos. Otra cosa importante que también debe superarse y dejarse atrás. Sé que en Bolivia mucha gente en procesos electorales demuestra su perfil de complejo de Adán. ¿Qué es eso? Que quiere ser el primero en todo, ¿no? Va a refundar el municipio, otra vez va a hacerse las cosas en el departamento y se descuida el esfuerzo social, ¿no? Que no solamente ha invertido recursos, sino que ha generado los espacios de confianza con la institución, ¿no? Ha generado los espacios de convergencia entre institucionalidad y sociedad, entre oferta institucional y demanda social, ¿no? Ese espacio ha sido producido, bien o mal, nos guste o no, durante 5 años. Lo exige el diseño estatal en la elaboración de los POAs, los PTDIs, los Planes Territoriales de Desarrollo Institucional, ¿no? Que viene el mediano plazo de los municipios, de los departamentos, y anualmente son evaluados, son valorados, son reprogramados, o se inscriben nuevos proyectos, nuevas políticas públicas, nuevas ideas para de una gestión a otra, de un año a otro, ¿no? Y eso, por supuesto, ha logrado obtener resultados, ¿no? Ahí hay una importante, por el diseño estatal de Bolivia, hay una importante participación de la gente, un importante flujo de recursos destinados a atender las demandas de la gente. Entonces, hay un esfuerzo por diseño concertado. 30 segundos más, por favor. Ya. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que en este momento sobre los cuales se trabajan las propuestas electorales? Ahí no tenemos ese mecanismo altamente necesario para trabajar y entender la gestión pública como un proceso, ¿no? Que tiene que traducirse en el bienestar integral de los ciudadanos, tiene que traducirse en lo que el Estado boliviano apunta como el vivir bien. Yo me paro ahí en esta primera intervención planteando este conjunto de temas que en realidad me preocupan y creo que deben ser preocupación ahora de cara a estas elecciones, pero planteando también algunas salidas en lo que va a venir después. Muchísimas gracias. Ahora sí, tenemos creo que a Jeffrey con el problema del audio solucionado. ¿Qué tal, Jeffrey? Bienvenido a la red de participación ciudadana y control social. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿ahora sí me escuchan? Así es, te escuchamos perfectamente.
Bien, Pues perfecto. justamente la consulta es, ¿cómo ves cuáles son los principales, la situación de los departamentos, cuáles eran las principales necesidades de los departamentos ahora que estamos tan cerca a las elecciones? Adelante, por favor. Bien, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos acompañan. Un saludo cordial al licenciado Luz Valverde. Bien, los gobiernos autónomos departamentales como tal están, concibo yo, a partir de la Constitución Política del Estado, todavía en un proceso de institucionalización, ¿no? O sea, podemos, cuando hablamos nosotros de municipios, hablamos de un proceso que arranca, si se quiere, con la participación popular en 94, entonces ya tiene una madurez institucional como tal. En referencia a los gobiernos autónomos departamentales, vamos a encontrarnos que estas instituciones no son ajenas a la realidad nacional, a la realidad que tiene el gobierno central, a la realidad que tienen los gobiernos municipales. Y hago referencia en los principales retos que tiene ahorita la gestión pública como tal, como es el caso de salud, obviamente el tema del empleo y de la reactivación económica. En este sentido, los gobiernos autónomos departamentales, por ejemplo, de acuerdo al diseño que se tiene en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, a través de los sedes, son los que tienen que tomar tuición del sistema de salud a nivel departamental. Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el caso de La Paz, que dentro del presupuesto que ellos tienen asignado, solo un 6% se ha destinado a salud. Entonces, los gobiernos departamentales, a partir de las competencias que se le ha otorgado mediante la Constitución y a través de la Ley Marco de Autonomías, el reto inmediato, por ejemplo, para el tema de la salud, obviamente es coordinar la gestión de la salud, tanto con el gobierno nacional a través del órgano rector, que es el Ministerio de Salud, y los gobiernos municipales. Y esta coordinación obviamente tiene que ser a través de las redes, ¿no? Tenemos las redes urbanas y las redes rurales. Eh, Ahorita es importante conocer de que si ha llegado, por ejemplo, las vacunas chinas y se tiene que hacer la vacunación masiva, entonces ese es el reto, ¿no? Ahorita el tema de la salud. Y obviamente ya el tema de la economía asociado al tema del empleo, ¿no? Se habla mucho de que se tiene que reactivar la economía. El actual gobernador y candidato en su momento manifestaba de que ha sido un error mandar a cuarentena, que en ningún momento se debería haber paralizado la economía, ¿no? Y bueno, de acuerdo a estas competencias que tienen los gobiernos departamentales, ellos deberían promover los proyectos de infraestructura departamental, de infraestructura productiva, y algo que se nos ha ido a muchos, ¿no? De lo que está instituido en la Constitución, que es el tema de la economía plural. Entonces, seguramente ya en la segunda etapa donde vamos a hacer el análisis de algunas propuestas, nos vamos a encontrar de que esta diversificación no se la está haciendo. Entonces, obviamente son distintas realidades las que tienen los gobiernos departamentales. Yo me tomé la tarea, por ejemplo, de trabajar con la población proyectada del 2020 y el presupuesto que tiene asignado el gobierno departamental de La Paz, por ejemplo, y estaríamos hablando de un per cápita de 537 en el 2020. Sin embargo, con la reducción que ha habido de los techos presupuestarios, que es más o menos el 30%, el per cápita de esta gestión 2021 sería de 364. Entonces, la situación obviamente es crítica y hay diferencias entre los gobiernos departamentales, ¿no? El gobierno departamental de La Paz, económicamente en presupuesto, es el más pobre de los 9 departamentos. Y obviamente, por lo que te significa las regalías, es distinto satisfacer las necesidades y las demandas en Tarija, en Pando, en Beni y en Santa Cruz, que también tiene una cantidad significativa de habitantes, pero su per cápita les permite a ellos tener mayor alcance, dentro de lo que es obviamente las competencias que tienen. Entonces, identifico aquello. En el tema de la educación, un poco las gobernaciones están amarradas de brazos porque a ellos se les ha dado la tarea de la infraestructura de los institutos técnicos.
¿no? No están tanto ellos con la educación regular. Sin embargo, esto significa la oportunidad de generar primero la capacitación, la inserción laboral y obviamente el tema de los emprendimientos. Y finalmente hay un tema que no hay que descuidar y los indicadores son llamativos. Y esto es lo que se trabaja a través de los CDGs, ¿no? Del Departamental de Gestión Social, que son el principal articulador de todos los DNAs y los SLIMs que hay en los municipios. Entonces, obviamente que es trabajar con estos grupos vulnerables. Y en este recorte estamos hablando de que se va a trabajar mucho menos con lo que es la prevención de la violencia contra la mujer, niña, adolescente, las personas con discapacidad, etc. Si bien tenemos un bloque normativo que da la intuición de que nosotros podemos estar con las leyes que van a proteger a estos grupos vulnerables, estas aristas, si se quiere, de los gobiernos departamentales como el CDGs, tienen grandes retos, ¿no? Un ejemplo nomás es como la cuarentena ha subido los indicadores de violencia, ¿no? Y entonces ahí está la gobernación. Entonces, un poco cerrando y concretando mi intervención, los retos están obviamente en salud, la economía asociada al empleo y obviamente el tema social, que son los retos que tienen que encarar los gobiernos departamentales. Muchísimas gracias. Temas sin duda interesantes, ¿no? Bueno, hemos empezado con la idea de que el COVID o la COVID nos ha cambiado la realidad, ¿no? Todo aquello que se tenía planificado seguramente por los distintos gobiernos, pues tal vez ha quedado en la nada, ha sido frenado y ahora nos cambia pues el análisis, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, nos cambia nuestras perspectivas, ¿no? También se decía pues que tal vez esperaba unas propuestas que vayan al fondo de la problemática de nuestras regiones. Sin embargo, se están basando las propuestas se basan en la figura, ¿no? En el individuo que se está presentando y tal vez sus características particulares, ¿no? Entonces, a veces también el tema de que no están fuera de sus competencias muchas veces. Las promesas son fuera de las competencias reales que tienen, ¿no? También hablábamos de la economía plural y lo último que nos decían es que el reto, o sea, el tema de la disminución de los recursos afectará en gran manera, o no lo sé, afectará en realidad a muchas labores que tienen los gobiernos departamentales, ¿no? En este caso nos decían el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la economía. Entonces, bueno, son ya temas que estamos identificando, ¿no? Ahora, en el segundo bloque ya de este conversatorio, ¿cómo ven ustedes? ¿Han leído las propuestas de los distintos partidos, de los distintos candidatos? ¿Cómo están abordando esta problemática? ¿Están en el camino correcto? ¿Están abordando estas temáticas? ¿O ya tal vez decían un poquito que están fuera, están prometiendo cosas que no les corresponde? También, por ejemplo, recordar un poquito en el conversatorio que tuvimos sobre el tema de los municipios, lo que se decía es que no están midiendo realmente si van a poder cumplir o no, porque el tema fundamental son los recursos económicos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven lo que ya hemos dicho, lo que han dicho, relacionado con las propuestas que están haciendo los partidos políticos? Por favor, Lupin, adelante. Yo creo que son propuestas eh, elaboradas del modo tradicional en el tratamiento de temas en general. No puedo decir más. Yo pensé que la pandemia iba a motivar una serie de propuestas innovadoras para plantearle al país no solamente qué nos espera post-COVID, sino cómo enfrentamos el desarrollo en el mediano y largo plazo. En el largo plazo está claro que el desarrollo va a ser entendido a partir de seguramente un replanteamiento de la agenda patriótica, que es el instrumento que se tiene en el país, pero más allá de Bolivia, y donde también está el Estado boliviano, son los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Que te marcan, que te ponen 13 pilares para trabajar el desarrollo, a los cuales
están llamados todos los países que conforman Naciones Unidas a seguir o compartir esfuerzos en política pública. Yo pensé, sinceramente, que las propuestas de las organizaciones políticas iban a apuntar a aquello, pero realmente uno revisa las propuestas y por donde busque no encuentra aquello, ¿no? Encuentra más de lo mismo. Hay tres temas, estimados, tres temas estructurales a los cuales los gobiernos subnacionales, también el nacional, por supuesto, pero estamos hablando de los subnacionales, tres problemas estructurales a los cuales los gobiernos subnacionales debieran darle pronta atención. ¿Cuáles son estos? Seguridad ciudadana, sigue siendo el tema número uno en el país. Economía, tema productivo, y ahí tienes mucha debilidad en aquello, volveré más un rato sobre eso. Y el tema de la inclusión, ¿no? La inclusión en su más grande acepción. Todavía seguimos siendo un país con excluidos, quizás con nuevos excluidos, incluso en el desarrollo, muy a pesar de los 3 millones de bolivianos que forman actualmente la clase media. Muy a pesar de aquello, se plantean otras exclusiones. Ese rol, esa ubicación como miembros de la clase media también plantea otras exclusiones, no porque forman parte de la clase media ya ellos no tienen resueltos todos los problemas que puedan tener, para nada, ¿no? Yo creo que se han planteado nuevas exclusiones, particularmente en el último periodo, ¿no? Pero está presente ahí. Entonces, esos tres temas son estructurales, están en la agenda pública y seguramente van a estar los siguientes 20 años más en el país, ¿no? Pero, ¿qué estrategias puntuales, efectivas nos plantean las ofertas electorales en seguridad ciudadana? Muy poco, ¿no? Digamos, a expensas, a razón de alguna imitación de algunas experiencias, como por ejemplo las manzaneras o la organización de los barrios para aquello, realmente no veo una estrategia de fortalecimiento de entidades como la Policía Nacional, por ejemplo, o la generación de mecanismos de seguridad ciudadana desde la participación social. No tienes eso, ¿no? Ni como concepción y menos como modelo, ¿ya? Entonces ese va a seguir siendo un problema, afrontar cualquiera sea que gane las elecciones, a nivel tanto municipal como nacional. El otro tema es el económico, donde está el empleo. Pero ¿qué de los complejos productivos integrales? ¿Hasta dónde se ha avanzado en ese tema? ¿O es que tenemos que generar nuevamente la dinámica de las agencias de desarrollo local, departamental, regional, ¿no? ¿Cuál es la dinámica económica que genera una política pública en paquete que atienda varios flancos desde la economía, ¿no? Donde estará seguramente el fomento al emprendedurismo, a propósito de un tema también importante en Bolivia, que es el empleo, ¿no? Y el subempleo. Todos los datos en este tema en el país te indican una precarización del empleo. La calidad del empleo, entonces, ha empeorado en este país, ¿no? Y se han reducido las oportunidades de trabajo. Pero, no obstante, pese a que la ciudadanía, la gente genera, ¿no?, lógicas de subsistencia que forman parte de esta economía de base ancha, no obstante de que somos el segundo país más emprendedor de América Latina. Primero es el Perú, luego está Bolivia, ¿no? Pero somos emprendedores en ese país, no porque el Estado lo facilite, ¿no? Y cuando digo Estado, estoy hablando desde el municipio donde comienza el Estado. El Estado boliviano comienza en el municipio, en el ámbito local, ¿no? Y tiene otro espacio a nivel departamental y un gran espacio a nivel nacional, ¿no? Pero hablando de temas subnacionales, no existe. Yo no veo propuestas que te planteen, ¿no?, una estrategia de manejo integral
de la economía, ¿no? Vinculada probablemente a las políticas nacionales. Eso no, eso es exquisito, eso es pedir muchas cosas, ¿no? Eso es pedir peras al olmo, eso es pedir mucho. Hay los partidos afines al gobierno actual te plantean un remedio de la propuesta a nivel nacional en el ámbito local. O sea, eso es un retroceso de la capacidad autonómica de este país y es ratificar lo que lamentablemente se ha hecho en este país, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha precarizado, se ha disminuido la importancia del ámbito local, ¿no? Y su contribución al espacio nacional. El COVID nos ha planteado la necesidad que ya está diseñada en el espacio, en el Estado boliviano, que es la articulación competencial, por ejemplo, en temas de salud. El COVID nos ha dicho, que nos ha mostrado, nos ha desnudado la necesidad de que lo nacional tiene que generar espacios de concertación, espacios de trabajo conjunto para la disposición de la vacuna, ¿no? Para que la vacuna llegue al último boliviano. Recién se acordaron de la importancia del ámbito subnacional, ¿no? Entonces, ahí hay ese es uno de los temas en el régimen autonómico de ese país, ¿no? Y ahí podemos, si escarbamos más, analizamos más, nos encontramos con ingrata sorpresa. Entre ellas, por ejemplo, la disminución del incentivo a los liderazgos locales, ¿no? Que justamente surgen a raíz de dinamizar el espacio local. Entonces, ¿qué es de los complejos productivos integrales? ¿Qué es de esta economía comunitaria que está dentro de la economía plural, por ejemplo, ¿no? Todavía tenemos como concepción privilegiada el rol protagónico del Estado en la economía. Y me parece que en segundo nivel está la incorporación de la economía privada. Pero ¿qué de la economía comunitaria? ¿Cuáles son los resultados alcanzados en estos años en ese tema, por ejemplo? Y ahí bueno, tenemos flaquezas, ¿no? Y lo propio en la Un economía minutito, por cooperativa. favor. Un minutito, por favor. Sí, yendo al tema de la economía, no tenemos, por ejemplo, una concepción de economía creativa que pueda innovar, que pueda generar mayor dinamismo en la economía, en la economía plural, la economía creativa, la economía naranja, eso está medianamente considerado, la economía verde, lo propio, ¿no? Cuando esos son los temas por donde está yendo la sociedad en su conjunto y está generando sus propias iniciativas diferentes a lo que impulsa el Estado. Me parece que de lo que se trata justamente es de conciliar lo que pasa en la sociedad con lo que el Estado debe hacer y está expuesto en su diseño expresado en la normativa vigente. Muchas gracias. Estamos a pocos días de las elecciones subnacionales y hablando acá de los temas prioritarios para la gestión de los gobiernos departamentales. Estimado Jeffrey, ¿cómo ves tú las propuestas de los partidos? ¿Cómo están los candidatos? ¿Prometen temas que están dentro de las posibilidades, en la realidad, o nos están vendiendo humo, como dicen por ahí? Bien, todo lo opuesto a la planificación es lo que se ha trabajado en nuestros programas de gobierno. No hay mucha improvisación y obviamente hay respuestas paliativas. Un poco revisando, por ejemplo, los programas de los candidatos a la paz, obviamente centralizan su discurso en reactivar la economía con los complejos industriales y obviamente contratar personal y equipar los hospitales, ¿no? O sea, eso es lo que se tiene que trabajar a corto plazo. Sin embargo, en gestión pública nosotros conocemos y de forma muy atinada, lo mencionaba el licenciado Valverde, que nosotros tenemos una estructura para la planificación. Entonces, tenemos los ODS, son 17 objetivos con 169 metas, que de hecho se ha presentado el año pasado un atlas respecto al cumplimiento que estaban teniendo, por ejemplo, los municipios, y también estaban rankeados los departamentos. Tenemos obviamente
el sistema de planificación integral del Estado, articulado obviamente a la agenda patriótica, ¿no? De aquí de cara al centenario. Pero lastimosamente estos programas de gobierno no han sido, si se quiere, compatibilizados. Ahora, evidentemente puede haber una subsanación a lo que ellos buscan en el mediano plazo, con lo que va a significar la elaboración de los PTDIs, que tendrían vigencia del 2021 al 2026. Es una herramienta propia de ellos que podrían generar para su planificación, ¿no? Del mediano y corto plazo, y que obviamente un poco se vayan deslindando de esto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lastimosamente, en el imaginario colectivo del desarrollo es cemento, es infraestructura, ¿no? Y no estamos trabajando temas sensibles, como es el tema de la inclusión, el empleo, etcétera. Entonces, lo que yo podía analizar de estos programas que han puesto, estaban con tres ejes principales, ¿no? El tema el tema de camino, de integración caminera, obviamente está el tema del parque industrial, el tema de poder tener, por ejemplo, un campo ferial para apoyar a la producción de los artesanos, y el tema de la salud. Uno de los candidatos, de forma muy osada y con total desconocimiento, mencionaba que ni bien ingrese, él podía llamar al primer reformulado o un reformulado donde el 50% del presupuesto se asigne a salud. Eso es totalmente falaz, ¿no? Porque tenemos gastos recurrentes de funcionamiento y obviamente que esos por ley ya tienen su destino. Pero bien, a veces nosotros centralizamos nuestra atención en el trabajo que pueden desempeñar las MAES, pero ¿y qué con los candidatos a las asambleas departamentales? O sea, no nos olvidemos que para que se pueda materializar una política pública se necesita una legislación, ¿no? Entonces, no se los ve mucho tanto en la opinión pública ni mediática, son escasos los candidatos que están planteando qué trabajo van a desarrollar desde la legislación, desde la fiscalización y obviamente que es algo más interno, la deliberación. Entonces, estamos trabajando, como lo menciono, de una manera improvisada y queriendo atacar a estos temas que son urgentes ahorita en la realidad nacional y obviamente que no están exentos los gobiernos departamentales. Aún así, se ha descuidado mucho el tema, por ejemplo, de los servicios básicos. Una de las competencias de las gobernaciones es la electrificación rural, algo que, por ejemplo, no ha llegado a su cobertura total. Entonces, eso no está dentro de sus propuestas. Y para ir cerrando, nosotros, por ejemplo, tenemos en vigencia la ley 535, que es de minería y metalurgia, que si bien le asigna un 85% de las regalías a los gobiernos departamentales, esta ley no cuenta con su reglamento ni en el nivel nacional ni en el nivel departamental respecto a la distribución que se puede hacer con este ingreso que se genera, que por ejemplo para el caso de La Paz significa el 14% de su presupuesto. Entonces, no se está dando un buen destino y el gobierno departamental prácticamente hacer quien puede hacer el transversal de los municipios, en el caso paseño de 87 municipios, y lo ha zonificado en 7, no está llegando de manera eficiente. Más allá de que, por ejemplo, sea una bandera hablar de la ejecución presupuestaria en 5 años, siempre arriba del 90%. Entonces, hay una debilidad en el impacto que está teniendo las políticas públicas y la apropiación que debería tener la ciudadanía. Finalmente, si algo se critica, por ejemplo, en temas de participación y a la red que ustedes representan, es que la participación ciudadana no simplemente es ser partícipe de las rendiciones de cuentas, sino es involucrarse, ser corresponsable en las decisiones, en el destino que va a tener la agenda pública como tal. Y los programas de gobierno al final reflejan nomás cuál es la hermenéutica y el modo de trabajo que tienen, ¿no? O sea, nosotros no vamos a conocer que uno de los candidatos a gobernación haya trabajado, por ejemplo, algún tipo de encuestas, haya hecho un estudio que generalmente nosotros los politólogos trabajamos en marketing electoral.
para diseñar un adecuado programa de gobierno. Generalmente son algunas genialidades que han tenido en gabinete y que obviamente no responden a las necesidades reales, ¿no? Y se está entrando en demagogia en el momento de que se sigue proponiendo mega obras, cuando obviamente ahorita lo que se tiene que hacer es eh, ser cautelosos con la ejecución de los recursos y obviamente atacar todos los temas que son vulnerables y obviamente atender los temas prioritarios. Muchísimas gracias, estimado Jeffrey. Bueno, varios temas en realidad que hemos abordado, ¿no? A ver, tal vez algunos de los más que podemos destacar, ¿no? Bueno, que no hay propuestas innovadoras post-COVID, ¿no? No las hay. Eh, Hay temas importantes como la economía, el tema productivo, el tema de la inclusión, empleo y muchos que no están siendo abordados en su real magnitud por los candidatos, ¿no? También nos mencionan que se están planteando paliativos en muchos casos. Se habla de, no se está tratando el tema de los servicios básicos, por ejemplo, ¿no? También hay una lógica de proponer mega obras sin considerar que hay que cuidar los recursos económicos que se tiene, dada la aún persistente incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Y también algo que sí, que a veces no lo tomamos en cuenta, es los candidatos a las asambleas departamentales, ¿no? Que quiénes son, nos centramos tal vez en la figura del candidato principal, pero es realmente qué hay, ¿no? De los que siguen, integrantes de las asambleas departamentales, ¿no? Tenemos algunas preguntas ya, a ver, para gente que nos ha escrito y además son preguntas de nuestros grupos en el país que nos envían. La primera pregunta es, ¿cuál es la relación de los presupuestos departamentales en comparación con los municipales, tomando en cuenta sus marcos competenciales? La primera pregunta. La segunda, ¿cuál es la ruta recomendada que deben seguir las gobernaciones para fomentar una reactivación económica efectiva? En una tercera pregunta, ¿las gobernaciones tienen la competencia de organizar y coordinar acciones de salud en el nivel departamental? ¿Necesariamente obligan a coordinar con todos los niveles de gobierno? ¿No eran los más adecuados para liderar los procesos de vacunación? Y la cuarta pregunta, ¿los PTDI han resultado ser exitosos como mecanismos de planificación e identificación de prioridades? ¿Qué ha funcionado y qué ha fallado? Esas preguntas, por favor. Adelante, Ludwig, por favor. A ver, voy a comenzar por lo último, ¿no? Yo creo que hay una insuficiencia en resultados en los PTDIs. Son un instrumento valioso, por supuesto, que entienden el desarrollo en su dimensión integral y organizan los recursos a nivel territorial, incorporando los actores presentes, existentes en ese espacio territorial, ¿no? Esto está muy bien como instrumento de planificación, pero algo donde debe verse si ese instrumento funciona es en los resultados. Y ahí nos encontramos generalmente, haciendo una lectura crítica del proceso en el país, con resultados muy pobres, ¿no? Respecto a lo que plantea el PDI. A no ser que algún municipio excepcionalmente, algún departamento, ¿no?, haya realmente puesto en marcha de manera eficaz su PTDI. Pero la mayoría realmente tienen problemas de ese tipo, ¿no?, en los resultados, independientemente de la inversión, ¿no?, que es un indicador cuantitativo de desempeño, por ejemplo, en PTDIs. El tema es ahí, como lo dice el Estado boliviano en el diseño estatal, observar la calidad del servicio, la calidad del bien provisto. ¿Ah? Y además hay que avanzar, y eso también se señala en la normativa boliviana, en el diseño boliviano, en el impacto de aquello.
¿Y cómo podríamos entender en facilito el impacto? La transformación de la realidad, la solución del problema, eso es impacto. ¿Ah? Entonces, en la medida en que se tengan solucionados problemas, tú tienes un buen instrumento de planificación como PTDI. Pero si los problemas persisten, y es más, han empeorado, entonces tu instrumento tiene debilidades. Tu instrumento de planificación como el PTDI tiene debilidades, ¿no? Entonces, me parece, ese debería ser, por ejemplo, un insumo importantísimo para trabajar oferta electoral. Pero, discúlpeme, eso no existe. Eso es estar en otra realidad. Entonces, esa necesidad tan útilmente técnica, tan necesaria para el país, no es un instrumento en este momento, no fue un instrumento de trabajo para las ofertas electorales. Ese primer comentario sobre el tema del PTI. Sobre el tema de salud. Salud, estimados amigos, no es la tarea solo del presidente del país. ¿Ah? La salud es una competencia concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí intervienen, están llamados por diseño estatal en Bolivia a acordar, a conciliar, a generar espacios de complementación. El nivel nacional, en la Constitución, la Ley Marco de Autonomías es muy clara respecto, por ejemplo, qué tiene que hacerse ahí, y el nivel subnacional del departamento, que en salud interviene el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel municipal. Y en el caso donde existan autonomías indígenas, también los indígenas. Y en el único caso donde existe autonomía regional, también la región, que es el Chaco, ¿no? El único caso de autonomía regional en el país. Pero en términos generales es una competencia en la que están vinculados nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal. Y ahí, discúlpeme, ahí tenemos realmente horrores, ¿no? Que empiezan justamente con este tensionamiento, esta comprensión de la dominación del poder como dominación, como imposición, y no tenemos, ¿no? Escenarios de coordinación, escenarios de acuerdo, escenarios de complementación en un tema central, como lo hemos detectado justamente en el contexto de la pandemia, e incluso antes, ¿no? Que es el tema salud. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que proponen, por ejemplo, los candidatos para mejorar los mecanismos de coordinación, para atender un problema de salud, en el que la salud, como hemos visto en el tema del COVID, no discrimina condición social, condición de pertenencia cultural, ¿no? Preferencia sexual, genérica, característica genérica, edad, nada. El COVID nos iguala como seres humanos, ¿no? Entonces, ante la salud, no tenemos tampoco en las ofertas electorales un mecanismo que te dinamice, que te replantee la articulación para poner en marcha lo que el diseño estatal boliviano define como competencia concurrente. La salud entonces tiene que ser atendida bien a nacional y subnacional. Subnacional, departamento y a nivel municipio. Pero ¿cuánto de eso hay? ¿Cuánto de eso realmente es posible hacerlo? ¿Cuánto de esa articulación está obteniendo resultados? Y ahí otra vez una gran pobreza en los resultados, estimados, ¿no? Entonces acá se está viendo, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ¿no? ¿Quién aparece en la foto y quién entrega la vacuna y quién se hace vacunar primero, ¿no? Antes de generar un mecanismo de acuerdo para que la vacuna se democratice y llegue en el menor tiempo posible a la población. Entonces, lo que ha pasado hace los días con la alcaldesa y el representante de la gobernación de Santa Cruz, que no les han permitido entrar a la llegada de las vacunas chinas. Imagínense eso, o sea, es realmente una barbaridad. Eso no puedes, no puedes dejar pasar de largo, ¿no? Si en esa cosita, porque realmente fue eso, la llegada de las vacunas, ¿no?
sucede una cosa como esta. Imagínense cuando se trata de generar espacios de concertación, de acuerdo, de complementación de acciones. Ahí, pues, por supuesto, es todo un caos, todo un conflicto, cuyo ordenador, en mi criterio, es la ciudadanía, ¿no? El soberano, a quienes estas autoridades que estamos eligiendo se van a deber. ¿Ah? Entonces, ojo con eso. O sea, participación y control social no significa solo asistir a elecciones, significa estar presente en todo el ciclo de la política pública, en todos los proyectos, en todo lo que hace el Estado, ¿no? ¿Eso por qué? Porque los bolivianos somos unos metiches, unos ociosos. No, el diseño estatal boliviano. Bolivia tiene como característica la participación ciudadana como transversal a la organización del Estado. O sea, eso es porque lo está expuesto y definido así en el país. Respecto a la economía que alguien preguntaba, ¿no? O sea, definitivamente lo que necesitamos trabajar son economías de escala, y en eso no estamos trabajando, que potencien el ámbito local, que articulen con el ámbito departamental, regional, nacional y mundial. Eso no existe en este momento, y esa articulación de proceso que la realidad te plantea como necesaria, no está lamentablemente entendida como en la oferta electoral. Ahí hay una carencia en esto, ¿no? No tienes nada de aquello. Y ahí aprovecho de comentar, por ejemplo, el tema de la ciudadanía global, que tampoco está abordada y entendida con solvencia en las propuestas. Ahí, por ejemplo, está el tema del medio ambiente, que no significa solamente movilizar los bolivianos, porque derechos al medio ambiente sano y limpio tenemos los bolivianos, ¿no? De los 198 derechos que tenemos. 30 Pero segundos, por favor. a nivel de generación de articulaciones de escala, con impacto, que trasciendan las fronteras nacionales, olvídense, ahí tenemos una enorme limitación. Y respecto de los presupuestos subnacionales, por supuesto que el 82% de lo que se recauda en Bolivia se queda en el ámbito nacional, ¿no? Y tienes ahí el restante para el funcionamiento de la llamada autonomía en el país. Me quedo ahí. Muchas gracias. Adelante, por favor, Jeffrey. ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, muchas gracias. En relación a los presupuestos que tienen los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, en mi primera intervención hablaba de que existe una gran brecha entre gobernaciones. Por ejemplo, la gobernación de La Paz el año pasado manejó 1.500 millones aproximadamente de presupuesto. Y si tú ves el presupuesto de Tarija, vas a estar con los 4.000 millones. Obviamente por lo que te significa el ingreso, ¿no? del IDH. Entonces, esto en comparación, por ejemplo, a los municipios y en la realidad paceña, el presupuesto del gobierno municipal de La Paz, por ejemplo, supera los 2.000 millones, mientras que el presupuesto de la gobernación con creces supera los 1.000 millones. Entonces, da la imagen de que sería más factible postular, ¿no? a la alcaldía de La Paz. Sin embargo, con el presupuesto que se tiene, obviamente se tiene que responder a mucho. Y estamos hablando de que los gobiernos departamentales cubren, ¿no? Una entidad territorial que alberga muchos otros municipios. Y ahí obviamente están proyectos grandes como son el tema de las carreteras. Entonces, es cómo trabajan ellos con las tres E's, ¿no? Con la eficacia, la eficiencia, la economía, qué nivel de coordinación pueden tener los gobiernos departamentales con los gobiernos municipales respecto a los proyectos y las concurrencias que pueden manejar. No solo estos gobiernos subnacionales, sino también el nivel central del Estado. Un poquito para tener en cuenta, por decir, los impuestos que son de dominio departamental son la sucesión hereditaria y las donaciones de bienes muebles, inmuebles, sujeto a registro público, la propiedad de vehículos a motor de navegación aérea y acuática, eso de repente puede generar ingresos en el BENI,
y la afectación del medio ambiente. Entonces, no tienes mucha posibilidad ahí respecto a los ingresos como tal, ¿no? Entonces, obviamente, ahí lo que señalaba Ludwig, ¿no? Se está captando sobre todo para el nivel central del Estado. Entonces, ahí seguimos con ese centralismo y, bueno, más allá de que tengamos un Estado con autonomías. Bien, respecto a la ruta de la reactivación, yo analizaba y lo veía muy importante, por ejemplo, trabajar un área de la economía como es el tema del turismo. Por ejemplo, el turismo hasta el 2019 ha generado 850 millones de dólares. Entonces va a ser muy importante, por ejemplo, trabajar y fortalecer el turismo, ya que esta área te genera un efecto multiplicador, ¿no? Hay que trabajar, obviamente, desde la economía plural con la economía comunitaria y la cooperativa y hay que generar la exportación, ¿no?, de los productos y a esto generar el valor agregado. Cuando preguntan si las gobernaciones tienen la competencia de coordinar, por supuesto que la tienen. La salud es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y los gobiernos subnacionales, pero como lo mencionaba, la ley 031, la ley marco de autonomías, en su artículo 81, menciona de que los gobiernos departamentales tienen que ejercer la rectoría en salud. Y si uno conoce la estructura, por ejemplo, de cómo están los sedes, hay las redes rurales, están las redes urbanas, y ahí evidentemente el SEDES, desde enviar, por ejemplo, el personal médico, lidera y obviamente es la institución transversal en el tema de la salud, en el tema de la administración del Sistema Único de Salud. Entonces está en la competencia, obviamente. A manera de comentario y de anécdota, por ejemplo, hoy en una conversación con un municipio, nos comentaban que han llegado las vacunas chinas, pero estas solamente tienen un 72% de efectividad. Y estas vacunas son las que se ha empezado a distribuir a los municipios rurales, ¿no? Entonces, generan ese tipo de susceptibilidades cuando tú estás trabajando y estás coordinando y gestionando la salud. Respecto al PTDI, si ha funcionado o fallado, el PTDI como tal es una herramienta que responde al sistema de planificación integral del Estado, que de hecho tiene y toda su evaluación a mediano plazo. Entonces, nos vamos a encontrar obviamente con que en muchos casos el PTDI no ha podido cumplir ese rol que tenía como instrumento de planificación. Pero ahora estamos ante la oportunidad, con autoridades electas, con algo que va a ser propio de ellos, de elaborar PTDIs que realmente les sirva como su ruta a poder cumplir sus programas de gobierno, compatibilizarlos a la estructura normativa y a nuestro sistema de planificación. Entonces, están los retos para las gobernaciones y en este momento obviamente es la capacidad, y eso sí se mide, por ejemplo, se publica los primeros 100 días. De hecho, hace poco se le ha medido al presidente Arce qué ha hecho en estos primeros 100 días. Entonces, también vamos a estar en un escenario donde podamos medir con qué perfil, con qué personalidad, si se quiere, las nuevas autoridades han asumido sus gobiernos y bueno, pues aquello nos mostrará qué norte van a tener. Bueno, estamos en el conversatorio de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre el futuro de los departamentos, ¿no? Las propuestas de los candidatos, cuál es la realidad, y vemos que está marcada por el COVID, cómo va a ser el post-COVID, la situación económica en realidad a nivel nacional y que tiene obviamente su relación con la economía a nivel mundial. Ya estamos en los minutos en realidad de terminar este conversatorio. Agradecemos muchísimo la participación de nuestros invitados. Ludwig Ángel Valverde Botello, Jeffrey Yamil Kafka Delgado. Y yo les pido a ellos más bien que cerremos con ellos esta hora de conversación que hemos tenido. Yo les ruego, licenciado Ludwig, ¿cuáles son sus palabras finales? Tal vez poquito redondeando la temática y invitando a la gente, ¿no?, a ejercer su derecho democrático con responsabilidad. Por favor, adelante.
Yo valoro mucho la participación y el trabajo de datos que el licenciado Kafka nos ha expuesto en esta oportunidad, ¿no? Y a partir de eso me parece que los ciudadanos, la red de participación y control social que ustedes constituyen, forman, mantienen vigente, debiera ser en el primer vigilante del logro del desarrollo integral en el país. No se puede hacer nada sin participación de la gente. Y ustedes tienen una herramienta poderosa convertida en red. Desde su red de participación y control social, estimados, impulsen el voto informado, independientemente de las ofertas electorales. El ciudadano tiene que tener debe tener la capacidad de elegir de manera informada respecto de su voto. Impulsen, me animaría a sugerirles el voto informado. Mientras más informados estemos, ¿no? Mientras mejor conozcamos las propuestas, seguramente votaremos con mayor conciencia. Muchísimas gracias. Por favor, estimado Jeffrey, también tus palabras de despedir, tal vez redondeando un poquito, ¿no? Invitando a la gente siempre a ejercer su derecho democrático y, como decía Ludwig, con el voto informado siempre, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para poder un poco siempre expresar el análisis que uno tiene desde el trabajo. Sin duda, ¿no? Lo que se requiere es que la gente esté informada para que puedan elegir a sus nuevas autoridades. Por ejemplo, en el caso de La Paz, vamos a elegir 20 asambleístas territoriales, uno por provincia, y son pocos los candidatos que han sido visibles, ¿no? Entonces es bueno conocer las propuestas que ellos tienen. Es el momento, como se dice, que se empodera el ciudadano, lo tiene un día, cada 5 años. Entonces, en este caso, tenemos que ser responsables también de ver a quiénes estamos poniendo a quienes van a dirigir la gestión pública de nuestro departamento y de nuestros municipios, y obviamente con un voto informado, obviamente sin inducir al voto lineal, hay que cuidar la gobernabilidad. Entonces tenemos que ser bastante serios y responsables, informarnos, estamos a tiempo, tenemos todavía varios días para conocer los programas y las propuestas, y es siempre importante que el ciudadano esté vinculado a la cosa pública, ¿no? Y para cerrar, ¿no? ¿De dónde viene la palabra idiota? Tiene origen griego, y el idiota es el que se desentendía de la cosa pública. Entonces no seamos idiotas, tenemos que involucrarnos en el desarrollo y destino de nuestro país. Muchísimas gracias. Desde la Red de Participación Ciudadana y Control Social agradecemos muchísimo a los expositores en esta oportunidad, a todos quienes nos escuchan por las redes sociales, a quienes nos van a escuchar en otro momento de su tiempo libre también, siguiéndonos por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, y precisamente les exhortamos a informarse. El voto informado es muy importante, analizar las propuestas y ejercer ese importante derecho que todos tenemos. Muchísimas gracias, y los esperamos el próximo viernes para seguir conversando ya a pocos días y tal vez a pocas horas ya de unas nuevas elecciones. Muchísimas gracias. Hagamos una red de voluntades solidarias, con hilos de culturas en participación ciudadana. Dejamos una red de políticas incluyentes, con mujeres y hombres dispuestos a un control social eficiente. Del norte hasta el sur, de oriente hasta occidente, con 1000 voces diferentes, nuestra red está presente. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red segura, equitativa, con democracia participativa. Fortalecer la planificación en el municipio y toda institución. Una red amplia, profunda y nacional de participación ciudadana y control social. Hagamos una red de espacios colectivos, con 1000 voces diferentes y un solo objetivo. Dejamos una red intercambiando experiencias, apoyando al desarrollo nacional de la conciencia. Del norte al sur, de oriente a occidente, con 1000 voces diferentes,
ciudadana.